Filosóficamente muchas veces se dice que todo cambia para que nada cambie, que en realidad el hombre sigue peleando muchas veces por lo mismo. Y en ese tono de discusión uno va viendo ciertas cosas que van cambiando. Yo no sé si de modalidad o no, pero de modalidad de hecho sí, pero quizás las peleas del ser humano siguen siendo muchas veces las mismas, puede ser. ¿A qué viene esta suerte de introducción? Viene una suerte de introducción de que la modificación en cuanto a los atentados terroristas nos saca un poco del eje de lo que antes pensábamos que eran las luchas que se daban en otros tiempos, digo, una guerra de un Estado contra un Estado, o quizás aquí, o habrá que asimilar a comienzos del siglo pasado los ataques de los anarquistas prácticamente muchas veces en una faja aislada. La verdad que no lo sé, pero que llamó la atención y viene llamando la atención la forma de los últimos atentados terroristas, atropellando gente nada más, no necesitan ni bombas, ni superestructuras, ni nada, nada, solamente agarran un vehículo y atropellan, así como ocurrió en Niza, bueno, en Barcelona, o un tipo sacando un cuchillo en medio de un espacio público intentando matar a gente, tranquilamente puede conformarse como un atentado terrorista. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede controlar que un tipo suba a un vehículo tranquilamente y de repente atropelle a personas y se enarbole como un atentado terrorista? Bueno, para interpretar un poco más de esto lo llamamos precisamente al analista internacional Gabriel Puricelli. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo analizás los últimos atentados en Barcelona y en Finlandia? Bueno, la reiteración, como lo decías en tu presentación, de una práctica que ya hemos visto en Niza, lo hemos visto en Londres, lo hemos visto en Berlín, lo hemos visto en Estocolmo. Eh, una vez más, aquí lo que demuestra el Estado Islámico es una capacidad para reclutar personas que tienen una inclinación a cometer delitos que en definitiva son delitos comunes y que recubren esos delitos comunes de una retórica grandiosa, reivindicando este proyecto imposible del Estado Islámico del Califato Mundial. Por eso los atentados se producen prácticamente en cualquier lugar del mundo, con un sentido completamente oportunista, es decir, se llevan adelante allí donde se pueden llevar adelante, lo cual hace muy difícil anticipar no solo el tiempo, sino también el lugar donde se van a llevar a cabo. Y todo esto en un contexto donde el Estado Islámico retrocede como fuerza militar convencional en Siria e Irak, donde había llegado a tener un control territorial importante, pero donde mantiene esta capacidad que con un grupo muy pequeño de gente trabajando y fatigando las redes sociales logran conectar a estas personas con este perfil sociopático y con inclinaciones e incluso muchas con antecedentes en crímenes comunes para que lleven adelante estas atrocidades que luego el Estado Islámico simplemente se encarga de darle una cobertura con muchas comillas de sentido a través de la reivindicación. ¿Cómo se pelea contra este tipo de terrorismo? Bueno, se pelea del modo que ya están peleando los servicios de inteligencia y de seguridad de los países, muchísimos países, si no todos del mundo. Lo que no es noticia habitualmente es la cantidad de estos atentados que se desbaratan, la cantidad de estas redes que son desarticuladas antes de que puedan hacer daño. Pero un tipo de terrorismo tan fronterizo con la criminalidad común es prácticamente, lamentablemente, tan difícil de erradicar como la criminalidad común en sí. ¿Cuál crees? A ver, uno mira y dice, bueno, ¿cuál es el límite? Digo, porque hasta hace poco tiraban bombas, bueno, a partir de lo que fue el 11 de septiembre, uno ahí entró a mirar, pueden atacar de cualquier otra manera y esto también sigue ratificando todo. ¿Cuál crees que puede ser el límite de todo esto? Bueno, la verdad es que, como lo decíamos antes, a pesar de que el Estado Islámico es claramente una realidad en retroceso, la capacidad de llevar adelante acciones como estas la van a mantener lamentablemente por mucho tiempo porque es el tipo de actividad que menor logística y menor esfuerzo
le requiere. O sea, seguir controlando territorio en Siria y en Irak se les ha vuelto cada vez más difícil. Han perdido el control de la principal ciudad iraquí que controlaban, Mosul. Se piensa que faltan prácticamente nada más que meses para que pierdan el control de Raqqa, que es Siria, y hoy la ciudad que ellos reivindican como capital de su califato. Sin embargo, este otro tipo de actividad, como vos lo decías en tu propia introducción, requiere de mucho menos logística, de mucho menos esfuerzo, y lamentablemente es el tipo de actividad que seguramente podrán seguir desarrollando durante mucho tiempo. ¿Esto no termina siendo funcional a la xenofobia, al negocio de las armas, a los grupos radicalizados, pero no islámicos, sino del otro lado? Por supuesto, y esa es justamente la estrategia que persigue el Estado Islámico. Aquí lo que se busca es una radicalización del oponente. Lo que se busca es provocar a las sociedades occidentales en su conjunto para provocar reacciones islamofóbicas, para provocar mayor persecución o actitudes de respuesta irracional a estos atentados, de modo tal de justificar seguir cometiéndolos, ¿no? Claramente la estrategia del Estado Islámico en esto es muy transparente y es una estrategia de cuanto peor mejor. A ver, en esto que recién hablabas y me quedaba pensando, porque cómo se radicaliza todo, ¿no? La actitud del pueblo de Barcelona de salir a decir no tenemos miedo, quizás esa sea la mejor respuesta a lo que es un atentado terrorista. Absolutamente, es una actitud admirable que de todas maneras lamentablemente no puede evitar que en algunos sectores minoritarios aparezcan tipo de actitudes de cierre securitario de la sociedad, que es lo que efectivamente busca esta gente, ¿no? Porque así como vimos este temple democrático y pacifista de la absoluta mayoría de los barceloneses que reaccionaron a esto le dio también la oportunidad a un grupo muy minoritario de neonazis de manifestarse también, y vimos allí también cómo los propios barceloneses los echaban de las manifestaciones y los tenía que proteger la policía para que la gente no los apaleara. Sin embargo, aún siendo ultra minoritarios, esas reacciones en sectores de extrema derecha son habilitadas por este tipo de terrorismo, y el Estado Islámico se refriega las manos cada vez que un grupo neonazi asoma la cabeza con el pretexto de reaccionar a un atentado. Así que hay que estar muy atento a esa dinámica, sobre todo en países, afortunadamente para nada en España, pero sí en otros países de Europa Occidental, donde hay fuerzas políticas de extrema derecha que tienen un apoyo electoral muy fuerte, como es el caso de Francia, como es el caso de Austria. Allí el Estado Islámico está muy interesado en ayudar a que esas fuerzas adquieran mayor predominancia política, porque lo que buscan, en definitiva, y estoy en ese sentido sí seguro que no lo van a lograr, es una radicalización de gran escala y un enfrentamiento dramático entre polos políticos. Afortunadamente, en general, esto es minoritario, pero por supuesto que cada uno de estos atentados le da un poco de impulso a reacciones más instintivas y primarias que pueden terminar afectando a refugiados o a personas que profesan religiones que son minoritarias en Europa Occidental, ¿no? En el mundo del rock hay una frase que siempre me gustó mucho, que describe un poco a los argentinos, que decía que vamos del éxtasis a la agonía, y en eso un poco también somos así, porque decimos o somos el centro del mundo o somos el último orejón del tarro, una cosa así siempre nos visualizamos, pero también miramos eso en la década del 90 y tuvimos 2 atentados terroristas. La pregunta es, en el contexto internacional, ¿cómo estamos ubicados hoy? ¿Podemos decir, esto también nos puede llegar a ocurrir a nosotros o estamos tan lejos como la distancia que nos divide de Europa?
Yo creo que la posibilidad de que ocurran atentados de estas características tiene que ver con que la población objetivo sobre la cual el Estado Islámico trabaja para conseguir este pequeño puñado ultra minoritario de fanáticos y locos capaces de cometer esto, no está presente en Argentina, con lo cual no es imposible, pero es altamente improbable. Ellos lo que están buscando, en primer lugar, son poblaciones que están en condiciones primordialmente de comunicarse en idioma árabe a través de redes sociales con ellos, y dentro de eso buscan a personas con antecedentes criminales o personas que son suficientemente maleables como para que a través de un chat y de una dirección a distancia muy paciente pueden ir poniéndose en acción para terminar cometiendo estos atentados, ¿no? El patrón que se ha descubierto en general detrás de esto son personas que hace meses han establecido una relación con algún operativo de Estado Islámico que muchas veces está simplemente sentado detrás de una computadora en Beirut, y a quien se le va dando pequeñas tareas que inicialmente no tienen nada que ver con los atentados violentos, y que una vez que se ha comprobado que estas personas pueden seguir instrucciones, se le empiezan a dar instrucciones más sofisticadas, como las que en el caso de España recibieron para empezar a preparar explosivos caseros, que afortunadamente les explotaron antes de que se pudieran usar en un atentado. Para poder identificar ese grupo pequeñísimo de simplemente decenas de personas, tienen que escanear y pasar el peine fino por las redes sociales de miles de personas que pueden estar manifestando alguna simpatía por ellos, pero que afortunadamente no todos y prácticamente casi ninguno está dispuesto a dar la vida por esta locura. Pero basta con identificar un grupito de 10, y para encontrar eso necesitan una población objetivo que sea más o menos numerosa. En este caso argentino no la hay, y eso hace que el atentado sea más improbable. Pero por supuesto que yo no considero que sea imposible ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. O sea, no hay nadie que esté 100% a salvo de esto, ¿no? Y desde ya, o sea, referencia a los atentados del 92 y del 94, este tipo de terrorismo tiene muy poco que ver con el terrorismo del 92, 94, por más que a primera vista, porque nos hace mirar hacia Medio Oriente, porque nos hace pensar en gente hablando árabe, se nos ocurriría que tiene algo que ver. La verdad es que esta forma de terrorismo tiene bastante poco que ver con la que nos afectó de manera tan atroz en el año 92 y en el año 94. La verdad que cuando dabas esta respuesta me entró a mover un poco la cabeza y decir cómo la tecnología, tanto así como nos acerca, como nos acorta distancia en lo positivo, con un amigo, con alguna persona que conocemos del otro lado del mundo, también sirve para esto. Digo, también cambia y hace mutar esta clase de cosas. Sí, por supuesto, aunque no nos trae al final del día nada tan absolutamente nuevo, ¿no? Hay quien ha asimilado los atentados y esta forma de terrorismo ciego que promueve el Estado Islámico con el terrorismo de los nihilistas en Rusia a fines del siglo XIX. Claro. Vos mencionaste a los anarquistas, tal vez es un paralelo un poco más polémico, pero por ahí alguien le podría encontrar algún rastro genealógico. Allí a mí eso me cuesta admitirlo como bisnieto de anarquistas aquí en Argentina, pero efectivamente no es una forma de terrorismo que sea enteramente nueva, aunque, y esto va a tu comentario, la tecnología amplía muchísimo la red, el medio mundo con el que se sale a pescar a las personas que efectivamente están dispuestas a cometer estos crímenes, ¿no? Me pareció muy interesante. Gracias por estos minutos, Gabriel. No, muchísimas gracias a usted por el llamado. Un abrazo, gracias. Gabriel Puricelli, analista internacional, su visión sobre lo que son los atentados terroristas de las últimas semanas.